El Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de Él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. Y saliendo, no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que, cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se encubrió por 5 meses, diciendo, Porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba, ¿qué salutación fuese esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella.
En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con priesa a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que como oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Quitó los poderosos de los tronos, y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchió de bienes, y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, No, sino Juan será llamado. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre que nos había de dar, que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Capítulo 2. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, Pasemos pues hasta Betlehem, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apriesa y hallaron a María, y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, Ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y fortalecíase, y se hinchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía,
anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice, ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Capítulo 3. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se henchirá, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él, Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y las gentes le preguntaban diciendo, Pues, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, No exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿Y nosotros qué haremos? Y les dice, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca se apagará. Y amonestando otras muchas cosas, también anunciaba al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melchi, que fue de Jana, que fue de José, que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de José, que fue de Judá,
que fue de Joana, que fue de Resa, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Neri, que fue de Melqui, que fue de Abdi, que fue de Cosam, que fue de Elmodam, que fue de que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Joreim, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliakim, que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Booz, que fue de Salmón, que fue de Naasón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tara, que fue de Nacor, que fue de Saruc, que fue de Ragau, que fue de Falec, que fue de Eber, que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfaxad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec, que fue de Matusala, que fue de Enoc, que fue de Jared, que fue de Maleleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adam, que fue de Dios. Capítulo 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado del diablo. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiendo le dijo, Escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, A tu Señor Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y púsole sobre las almenas del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, que a sus ángeles mandará de ti que te guarden. Y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿No es este el hijo de José? Y les dijo, Sin duda me diréis este refrán, Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda.
y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Siro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó diciendo, Enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros diciendo, ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Y la fama de él se divulgaba de todas partes por todos los lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre le dejó, y ella levantándose luego le servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban, y vinieron hasta él, y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo, que también a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Capítulo 5. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón, Tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés para testimonio a ellos. Empero tanto más se extendía su fama, y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando,
Y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea, y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos, y tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor, diciendo, Hemos visto maravillas hoy. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, Sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, Los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? Y él les dijo, ¿Podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Empero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía también una parábola. Nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo, en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Capítulo 6. Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado, segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Ni aun esto habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, y comió, y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino a solos los sacerdotes? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado, por hallar de qué le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dice, Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia,
y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llama Celador, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, y estaban curados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud, y sanaba a todos. Y alzando él los ojos a sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere, da. Y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Y les decía una parábola: ¿puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido. Que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre, del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una venida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Capítulo 7. Y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia diciendo, porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a éste, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían, Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella, y le dice, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, Mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y dióle a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea, y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y envió a Jesús diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que están en vestido precioso y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que profeta. Este es de quien está escrito, He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley
desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y dice el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza y que dan voces los unos a los otros y dicen, Os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni aun comía pan, ni bebía vino, y decís, Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, Pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, Los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Capítulo 8. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas clamaba, El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué era esta parábola? Y él dijo, A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mas éstos no tienen raíces, que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose,
Son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo, Tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo, Pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua y peligraban. Y llegándose a él le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo, ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban diciendo los unos a los otros, ¿Quién es éste, que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz, ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago, y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido. Y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió diciendo, Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que volviendo Jesús recibióle la gente porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y yendo le apretaba la compañía. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada, llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, Me ha tocado alguien,
porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y cómo luego había sido sana. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, Tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, No temas, cree solamente, y serás salva. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre, y a la madre de la moza. Y lloraban todos y la plañían. Y él dijo, No lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Capítulo 9. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios, y que sanasen a los enfermos. Y les dice, No toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno, y en cualquiera casa en que entrareis, quedad allí, y de allí salid. Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aun el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía, y estaba en duda, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, A Juan yo degollé. ¿Quién pues será éste de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y como lo entendieron las gentes le siguieron. Y él las recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los 12 le dijeron, Despide a las gentes, para que, yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dice, Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, sino vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, Hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿Quién dicen las gentes que soy? Y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, El Cristo de Dios. Mas él, conminándolos, mandó que a nadie dijesen esto, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierde él a sí mismo,
o corra peligro de sí. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria, y del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad, y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que, apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, vienes que nos quedemos aquí, y hagamos 3 pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías, no sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció al día siguiente que, apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la compañía clamó diciendo, Maestro, ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y he aquí un espíritu le toma y de repente da voces y le despedaza y hace echar espuma, y apenas se aparta de él quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús dice, Oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros y os sufriré? Trae tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó. Mas Jesús increpó al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierta para que no la entendiesen, y temían preguntarle de esta palabra. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y púsole junto a sí y les dice, Cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí recibe, y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió, porque el que fuere el menor entre todos vosotros, éste será el grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recline la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro,
Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entrares y os recibieren, comed lo que os pusieren delante. Y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entrareis y no os recibieren, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros. Esto empero sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ha, que sentados en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada. El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia.
Y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que osó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Capítulo 11. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando orareis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a medianoche y le dirá, Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo qué ponerle delante? Y el de dentro respondiendo dijere, No me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que, aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo, y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían, En Beelzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Beelzebub echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios en Beelzebub, vuestros hijos, ¿en quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba, y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, Me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí.
y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y juntándose las gentes a él, comenzó a decir, Esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La antorcha del cuerpo es el ojo. Pues si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él. Y entrado Jesús, se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo, Ahora vosotros, los fariseos, lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Empero de lo que os resta, dad limosna, y he aquí todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer, y no dejar las otras. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, Ay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, Enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. Capítulo 12. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras, será pregonado en los terrados. Mas os digo, amigos míos,
No temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la gehenna. Así os digo, a éste temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, de más estima sois que muchos pajarillos. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y cuando os trajeren a las sinagogas, y a los magistrados, y potestades, no estéis solícitos cómo o qué hayáis de responder, o qué hayáis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Y díjole uno de la compañía, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirióles una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. Y dijo a sus discípulos, Por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo qué vestiréis. La vida más es que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen cillero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no procuréis qué hayáis de comer, o qué hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Y vosotros, semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá.
Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor, y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, más disensión. Porque estarán de aquí adelante 5 en una casa divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y decía también a las gentes, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y es así. Y cuando sopla el austro decís, habrá calor, y lo hay. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, ¿y cómo no reconocéis este tiempo? ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allá hasta que hayas pagado hasta el último maravedí.